Hola Ramiro, este es nuestro cuarto encuentro de este ciclo de encuentros con grandes maestros. Uno eres tú. Y, Ah, y sabes que yo siempre digo, como repito, insisto, en mi novela El Fakir, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. me parece correctísimo, pero yo también pienso que un maestro es aquel que tiene también una maestría, ¿no? Y, y para muchos tú tienes maestría. Entonces espero que no te lo tomes a mal que te digamos No. maestro. Bueno, aquí Sí, antes que nada quiero puntualizar una vez más, querida Nuria, que toda mi vida ha sido una búsqueda. Esta búsqueda me llevó a los países de Asia y lo que he hecho a través de 120 viajes a Oriente es indagar, buscar, chequear, perseguir, ser como un sabueso implacable tratando de encontrar personas notables que me enseñaran vías, actitudes, métodos, disciplinas hacia la paz interior, la sabiduría, otra manera de ver la vida y de obtener un sentido de la misma. ante todo, gracias por estos encuentros y sobre todo también por tu búsqueda. Y me gustaría que nos describieras cómo fue tu encuentro con Narada Tera. Relevancia enorme en mi vida, aún en la distancia. Narada Tera era un monje muy prestigioso, autor de varias obras que una vez más la profesora de yoga y gran traductora Almudena Uribe tradujo, y Narada Tera era el jefe monacal, digamos así, el prior de un monasterio importante en Colombo, la capital de Sri Lanka, que se llama Vajirara. Almudena y yo fuimos a visitarle, tomamos refugio con él, yo luego tomé años después refugio también con su sucesor, y Almudena y yo le hicimos una muy larga entrevista y repito, luego Almudena tradujo sus obras o algunas de sus obras al castellano. Lo importante es que Narada Tera nos asistió espiritualmente de tal manera, nos motivó, que fundamos luego en España el Círculo de Estudios Budista Nara, que fue fundado por Almudena, por el grandísimo especialista en budismo y escritor budista, Amadeo Soleris y yo. Y Narada nos obsequió una preciosa estatua de Buda que él tenía desde hacía saber cuántos años o siglos en su monasterio. Nos la trajimos a Madrid y fundamos, y estuvo funcionando durante años, el círculo, este grupo de estudios budistas Narada. Narada era el monje clásico que atendía todas las prescripciones de Buda y que obtuvo un conocimiento y una formación por sí mismo extraordinaria, que es lo que le llevó precisamente a ser el abad de este destacado monasterio de la capital de Sri Lanka llamado Vajirarama. Ponía mucho el énfasis en superar la ignorancia de la mente, en conseguir que esta mente que nos encadena sea la mente que nos libera. E insistía, como no, muchísimo, y de hecho tiene un libro escrito sobre el tema, alrededor del tema, en el óctuple sendero del Buda, en la meditación y en ese anhelo por alcanzar ese estado tan elevado de conciencia que es el nirvana.
¿Y qué recuerdo conservas de Ananda Maitreya? Es que de Ananda Maitreya solo se puede conservar un recuerdo inefable. Ananda Maitreya me lo presentó un monje con el que pasé varios días viajando por Sri Lanka, que se llamaba Kasapatera y que dirigía un círculo de meditación budista en un lugar cerca de la capital llamado Rockhill Hermitage. Hice una enorme amistad con Kasapatera, un monje joven, un monje muy activo, un monje muy inquieto espiritualmente, y él me presentó afortunadamente a su maestro, que era, como tú has dicho, Ananda Maitreya. Ananda Maitreya ha sido considerado en los tiempos modernos el ser más iluminado, podríamos decir, de todo Sri Lanka o incluso del sudeste asiático. Ananda Maitreya era una persona, era un monje obviamente humilde, muy sencilla. Llevó siempre una vida muy normal, tendiendo, claro, a lo ascético, y ponía mucho el énfasis en la larguísima conversación que mantuvimos, ponía mucho el énfasis en lo que se llama en el budismo Theravada anicca. Anicca quiere decir lo transitorio, lo temporal, lo mudable, lo pasajero. Y él ponía muchísimo el énfasis en que todo fluye, en que nada se detiene, en que todo está en continua impermanencia, en continua inestabilidad. Cuando yo le pregunté, ¿y cómo indagar en esa impermanencia, en esa transitoriedad? Me dijo, muy fácil, mirándose a usted mismo. Primero comience por meditar, por indagar, por penetrar en el cuerpo, y verá que todos los procesos físicos, las sensaciones son impermanentes, y luego vaya a la mente y observe todos sus procesos mentales, emocionales, y se dará cuenta de que son olas que continuamente se suceden las unas a las otras. Es decir, que todo dentro, fuera de nosotros, es inestable, es pasajero, nada dura, nada permanece. Pero una cosa es estar hablando, Nuria, de ello, y otra es percibirlo profunda y yógicamente. Cuando uno percibe todo es transitorio, anicca, 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 transitoriedad, la mente da un giro y entramos en un estado de conciencia que ni siquiera desde nuestra mente ordinaria podemos columbrar o podemos vislumbrar. Ramiro, tengo especialmente curiosidad por saber tus conversaciones que podías tener con Bhikkhu Bodhi. Sí, Bhikkhu Bodhi es la mayor autoridad que hay hoy en día de budismo Theravada, es decir, del budismo más auténtico, más conectado con la verdadera enseñanza de Bhikkhu Bodhi. Es un monje estadounidense que se ordenó como monje en Sri Lanka. En diversas ocasiones estuve charlando con él. ¿Por qué? Porque Bhikkhu Bodhi fue formado, altamente formado, por Nyanaponika Thera. Y algunas veces, no todas, que iba a entrevistar a Nyanaponika Thera, allí estaba su discípulo predilecto, su gran amigo, este monje estadounidense, que es Bhikkhu Bodhi, que repito, es que es una autoridad impresionante
en el campo del budismo original o budismo Theravada. Recuerdo que Almudena tradujo y se publicó, por supuesto, un libro maravilloso de Bhikkhu Bodhi, que es el óctuple noble sendero o noble óctuple sendero, donde se recogen todas las disciplinas de Buda para ir caminando hacia el nirvana o la mente libre e incondicional. Cuando murió Nyanaponika Thera, me carteé, estuve en contacto más aún si cabe, con Bhikkhu. ¿Por qué? Porque Bhikkhu Bodhi, en homenaje a Nyanaponika Thera, sacó un librito muy bonito y me pidió que escribiera algo sobre Nyanaponika Thera, que así lo hice y ello me honra. Y me comunicó Bhikkhu Bodhi que Nyanaponika, hombre de edad avanzada, había sufrido mucho, había sido difícil desencarnar, pero lo había hecho con un sentimiento de total equilibrio y ecuanimidad. No puedo hacer otra cosa que recomendar, querida Nuria, desde aquí, que se lea de manera habitual tanto a Nyanaponika Thera, que es un genio, como a ese otro genio que es Bhikkhu Bodhi, que además ahora me ha venido a la mente una especie de chispazo que me ha hecho recordar que él tiene solo un año menos que yo. O sea, si yo voy a cumplir 83 años, él tiene 82 años y es un verdadero genio en la materia. Sí, creo recordar que es del 44. Es que memoria tiene. ¿Y qué percibiste de Dubun Rinpoche? Bon Rinpoche es un alto lama. Siempre que yo viajaba a Nueva Delhi, me trasladaba a donde él tenía su gompa, su pequeño monasterio tibetano, y le entrevistaba. En numerosas ocasiones hay que tener en cuenta que yo he pasado por Delhi innumerables veces. La primera vez en 1972-73, primero en compañía de Almudena Aurie y después, un año después, en compañía de mi madre y de mi hermano Miguel Ángel y de la profesora de yoga Mari Nieves Corral. Siempre que pasaba, sobre todo los primeros años por Delhi, iba a entrevistar a Dubun Rinpoche, que tenía una magnífica biblioteca de textos budistas tibetanos, donde yo quedaba meditativo, extasiado, como si me hubiera salido a un mundo inmaterial. Dubun Rinpoche le hice muchas preguntas, aparece mi entrevista, entre otras, en mi libro Conversaciones con lamas y sabios budistas, que publicó Kairos, la editorial que es de Agustín Parker. Y le hice la pregunta, ¿qué papel juega en el budismo tibetano el yoga? Y me dijo un papel importantísimo, porque es la manera de ir reorganizando la mente para que pueda salir de su niebla, de su ignorancia básica, y encontrar una nueva manera de ver, de sentir, de percibir, más genuina y más auténtica. Y él me hizo referencia, que eso ya sí que sería para Nuria hacer otra grabación, me hizo referencia a los llamados yogas tibetanos de Naropa, que ahí hay diferentes yogas: el yoga de la luz clara, el yoga de la transferencia de la conciencia, el yoga del calor psíquico y otros, que eso, repito, ya sería para hacer una grabación exclusivamente de los 6
yogas tibetanos de Naropa. Pues sería interesante. Sí, muy interesante porque es inédito este tema en redes, creo. ¿Y qué circunstancias hicieron posible tu encuentro con Ramesh Balsekar? Pues he aquí que como tantas veces, porque yo habré ido a Bombay, no sé, 30, 40 veces. Bombay es una de las ciudades que más he visitado con Benares y Delhi. Entonces, en una de las ocasiones que fui a Bombay, sabía que estaba allí en su residencia Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar sigue la línea de Ramana Maharshi y de Nisargadatta. Es decir, es un Vedantin puro, es un fiel seguidor de las enseñanzas de Shankaracharya, uno de los fundadores, entre comillas, de el Vedanta. Y digo, entre comillas, fundadores, porque son tradiciones que vienen tan atrás que es imposible determinar quién es el verdadero fundador. Sabiendo que estaba en su residencia, habiendo yo ya leído alguno de sus libros, nos acercamos, Luisa y yo, una mañana cerca del amanecer a entrevistarle. Él todos los días reunía 4 o 5 personas para que le hiciéramos preguntas y entonces acudí allí y le hice una muy larga entrevista. Tuve un poco esa osadía, que a pesar de que había que repartir el tiempo, dije, esta es mi oportunidad. Y le hice una gran entrevista que aparece en Conversaciones con Yogis, en esta obra, insisto, con Caidor, sobre la paz interior, el equilibrio. Porque incluso estuvimos indagando, hay tantas personas que tienen todo, que aparentemente lo material lo tienen todo y sin embargo se sienten tan desafortunadas, tan solas, tan depresivas, tan abatidas o tan inquietas, o esa insatisfacción profunda que es la fiebre del alma. Sobre la paz interior estuvimos indagando mucho y él sostenía, era muy destinista. Él decía que en realidad, también lo decía Ramana Maharshi, lo que está destinado a ser será, por mucho que queramos impedirlo. Lo que no está destinado a ser no será, por mucho que queramos que sea. Este destinismo no quiere decir que haya que abandonarse. Hay un poco, como decían los antiguos cristianos, que ayudar a Dios para que Él te ayude. Hay un poco también que dirigir nuestro destino, aunque sea el que nos dirige. Ramiro, sobre Ariawancha. Volvamos entonces a la capital de la India, Delhi. Yo la primera vez que llegué a la India, llegué por Bombay. Recuerdo que aquella noche con Almudena nos fuimos a meditar en la base de una estatua que hay de Vivekananda mirando al mar. Y ahí estuvimos meditando el primer día que llegamos a Bombay, 1972, en agosto diluvio. Y en Delhi, igual que en Bombay, pues trataba de encontrar como a Ramesh Balsekar y a tantos jainas, monjes budistas, especialistas en Sankhya, pues en Delhi acostumbraba siempre a ir a un precioso templo que se llama Lakshmi Narayana. Este precioso templo tiene un pequeño apartado
que pertenece a la Maha Bodhisattva, que estaba dirigida durante muchos años y regentada por este reverendo, por este monje que era Arayawan Mahathir, que nunca podré olvidar ni sus enseñanzas maravillosas, ni el té con galletas fabulosas que siempre preparaba cuando llegábamos al Mudeneiro. Así que mezclábamos boga y yoga. Boga, que es disfrute, y yoga, que es conciencia, autoconocimiento y autocontrol. Me aportó mucho porque me hablaba mucho de la vida de Buda, me hablaba de las enseñanzas más medulares de Buda, de cómo llevarlas a la vida cotidiana. Me insistió desde el primer día, y la entrevisté muchas veces, me insistió en la compasión, que la compasión es mucho más importante que cualquier otra cosa. La inteligencia sin compasión no es inteligencia. La intrepidez, la energía sin compasión, no la aplicamos correctamente. El sentimiento más noble, podríamos decir, la orquídea más inspiradora, más preciosa, más motivante, es la compasión, que la compasión además hace posible la indulgencia, la benevolencia, la tolerancia. Y si algo necesita esta oscura, esta desorientada sociedad, es compasión, compasión, compasión. Y mientras no se propague al máximo la compasión, estaremos todos en un eclipse total. No hace falta ir a ver un eclipse, ya estamos en un eclipse total. El eclipse de la ignorancia, el eclipse de la irresponsabilidad, el eclipse de maltratar a mujeres, a niños y animales, el eclipse de no poder vernos a nosotros mismos. Estamos eclipsados. Nuestra sabiduría primordial está totalmente eclipsada por la ignorancia básica de. Totalmente de acuerdo, Ramiro. Necesitamos mucho Gracias, Viveka. ¿Eh? Nuria. Necesitamos mucho Viveka. Mucho Viveka, discernimiento. Viveka es ese rayo de luz, de comprensión, de entendimiento correcto que atraviesa las tinieblas de la mente y nos conduce a la luz clara, la luz espaciosa. Precisamente, ya lo haremos, tú me has propuesto varias veces que hagamos también una meditación sobre la clara luz, sobre la expansión. Ya tengo en tu canal un buen número de meditaciones importantes que recomiendo porque son muy prácticas. Ramiro, ¿y sobre el español Amadeo Soleley? Gran escritor, traductor, qué gran mérito para un español, traductor del Pali, la lengua original de Buda, al inglés y al castellano. Un erudito extraordinario que me contó una anécdota que me permitió poder contar, yo a la vez él ya falleció hace años. La anécdota es que, como todo el mundo, pues a veces se enfadaba. Y entonces su mujer le decía, mucho, mucho meditar, pero ¿cómo te pones? Y él decía, querida mía, imagina cómo me pondría si no meditas. Entonces, él me contaba esta maravillosa anécdota que es muy significativa, porque el que medita no es que se vuelva una roca, sino que seguimos con nuestras pasiones, pero vamos poco a poco encauzando nuestra energía y llevándola de lo destructivo, autodestructivo, a lo más constructivo. Él escribió un libro fantástico, ojalá se reeditara, que se llama La meditación budista y que me dedicó
porque él consideraba, y yo lo consideraba, que éramos hermanos en el Dharma, hermanos en la enseñanza. Así que todo mi cariño, mi respeto, mi amor para todas las personas espirituales que hemos mencionado en esta cuarta entrega y sobre todo, sí, para Amadeo Soler. Han sido unas pinceladas, pero que esperamos que quizás también de esta forma hayamos podido llegar a otras personas que también tengan interés. Hemos tenido, querida Nuria, que ceñirnos a estas 4 entregas porque son cientos y cientos. Quiero decir, aprovechar para decir, Nuria, que en mi web www.ramirocalle.es hay un libro gratuito, con otros 5 también gratuitos, pero que este libro es muy esencial, la sabiduría de los grandes yogis, porque viene en parte de los yogis, maestros, lamas, jainas, que hemos mencionado en estas 4 entregas. Tendríamos material para hacer una docena de entregas, pero yo creo que hemos sido, y tú lo has hecho fabulosamente bien, como siempre, resumiendo un poco lo más esencial, la quinta esencia, el núcleo del núcleo. Y aprovecho también para decir que en tu canal hay otra obra mía gratuita que es Aprender a Vivir. Se trata de propiciar el Dharma en todas las direcciones. Insisto, gracias Ramiro por este ciclo de entrevistas. Es un regalo escucharte, que compartas tus experiencias y las miradas de tantos maestros. Para mí ha sido una ocasión para de nuevo reconectar emocionalmente y con mucho agradecimiento por todos estos mentores, sadhus, maestros, anacoritas, que es lo que he hecho durante muchos años, perseguirles en el mejor sentido de la palabra, sentarme a sus pies y humildemente preguntar qué es la sabiduría, cuál es el sentido de la vida, cómo podemos salir de este campo de concentración que es la mente y conectar con la inteligencia, en fin. Durante este ciclo de conversaciones hemos recorrido de la mano de Ramiro Calle algunos de los encuentros que han dejado huella en su vida, hombres y mujeres de gran sabiduría, maestros que, en distintos momentos y lugares, supieron abrir una puerta, señalar un camino o simplemente encender una luz. Y quizá sea hermoso terminar estos encuentros volviendo la mirada hacia quien nos ha acompañado en ella. A Ramiro Calle no le gusta que le llamen maestro, pero maestro es quien tiene maestría. Maestría en una vida entregada a la búsqueda, a la práctica, al conocimiento y sobre todo a la transformación interior. Y esa maestría, Ramiro la tiene. Porque si hay una gran constante en su vida, además del encuentro con tantos maestros, ha sido la búsqueda incansable del maestro interior. El gran místico Sufi Kabir decía a sus discípulos: «Miradme a mí, soy un esclavo de mi propia intensidad». Ramiro Calle es así, un hombre entregado a su intensidad, a la intensidad de buscar, de aprender, de compartir, de vivir, una intensidad que no parece querer poseer la verdad, sino acercarse a ella una y otra vez con la humildad de quien sabe que todo verdadero camino permanece abierto. Él mismo lo expresó con una sencillez que contiene un universo. El hombre debe encontrar ese maestro que hay en sí mismo, puro como un niño y sabio como un anciano. Tal vez ese sea el verdadero legado de los maestros. No que nos quedemos mirando hacia ellos, sino que, gracias a ellos, aprendamos finalmente a mirar hacia adentro.